Nadie habla de ellos cuando se cuenta la historia del Imperio Inca. No aparecen en los relatos heroicos, ni en los murales gloriosos, ni en las leyendas que celebran la expansión del Tahuantinsuyo. Pero hubo un pueblo que no solo resistió a los incas, sino que decidió traicionarlos, y con ello cambió el destino de los Andes para siempre. Los cañaris no fueron un pueblo débil, no fueron víctimas pasivas, fueron estrategas. Y su decisión, tomada en el momento más crítico del poder inca, todavía resuena como una de las mayores fracturas internas del mundo prehispánico. Para entender quiénes fueron los cañaris, hay que viajar mucho antes de la llegada de los españoles, cuando el norte andino no estaba unificado bajo un solo poder. En las actuales tierras del sur del Ecuador, entre montañas abruptas, valles fértiles y ríos profundos, se desarrolló una sociedad orgullosa, antigua, profundamente ligada a su territorio. Los cañaris no eran recién llegados. Su presencia en la región se remontaba siglos antes del auge incaico. Tenían centros ceremoniales, sistemas agrícolas complejos, control del agua y una identidad cultural fuerte, marcada por rituales, símbolos y una cosmovisión propia. Su mundo no giraba en torno al Cusco, giraba en torno a sus montañas, a sus lagunas sagradas, a los ancestros que habitaban la tierra. Cuando los incas comenzaron su expansión hacia el norte, no encontraron tierras vacías ni pueblos desorganizados. Encontraron resistencia, y una de las más duras fue la cañari. Durante años, las campañas militares chocaron contra guerreros que conocían cada quebrada, cada paso de montaña, cada punto vulnerable del invasor. No eran ejércitos improvisados. Eran comunidades militarizadas cuando era necesario, capaces de adaptarse a una guerra prolongada. La conquista inca del territorio cañari no fue rápida ni limpia. Fue violenta, desgastante y costosa. Los cronistas posteriores hablaron de deportaciones forzadas, de mitimaes traídos desde otras regiones para diluir la identidad local, de templos reconstruidos para imponer el culto oficial del imperio. Los incas no confiaban en los cañaris, y los cañaris jamás aceptaron del todo el dominio inca. Bajo la superficie de la aparente integración al Tahuantinsuyo, el resentimiento crecía. Las élites locales fueron desplazadas. Las decisiones importantes ya no se tomaban en sus centros tradicionales. La lengua quechua comenzó a imponerse sobre las lenguas originarias. Para los incas era administración imperial. Para los cañaris era humillación. Sin embargo, el imperio parecía invencible. Desde el Cusco hasta el norte andino, ningún enemigo había logrado quebrarlo. Hasta que algo cambió. La muerte del inca Huayna Cápac desató una guerra civil que partió al imperio en dos. Atahualpa y Huáscar, dos hermanos, dos visiones, dos ejércitos enfrentados. Y fue en ese momento de fractura interna cuando los cañaris tomaron una decisión que marcaría su nombre en la historia, y también su condena. Los cañaris apoyaron a Huáscar, el inca del Cusco, en contra de Atahualpa, quien tenía su base de poder precisamente en el norte, muy cerca del territorio cañari. No fue una elección inocente, fue una apuesta política, militar y cultural. Para los cañaris, Atahualpa representaba el dominio más directo, más cercano, más opresivo. Apoyar a Huáscar era una forma de debilitar a quien los vigilaba de cerca, a quien había usado su tierra como base de operaciones. Pero la jugada salió mal. Atahualpa venció. Y cuando consolidó su poder, no olvidó quienes lo habían traicionado. La represión fue brutal. Las fuentes hablan de castigos ejemplares, de ejecuciones, de destrucción de asentamientos. El mensaje era claro: el imperio no perdonaba la deslealtad. Pero el daño ya estaba hecho. La herida interna seguía abierta. Y entonces llegaron los españoles. Cuando los hombres de Pizarro aparecieron en el escenario andino, no llegaron a un imperio unido. Llegaron a un mundo fracturado, lleno de resentimientos acumulados, de pueblos sometidos que veían en el invasor una oportunidad de venganza o liberación. Los cañaris fueron uno de los primeros pueblos en comprender esto. Para ellos, los españoles no eran dioses ni salvadores. Eran una herramienta, un enemigo nuevo que podía ser usado contra el enemigo antiguo. Así, los cañaris se aliaron con los conquistadores, aportando guerreros, guías, conocimiento del terreno. Sin su apoyo, el avance español en el norte andino habría sido mucho más lento y sangriento.
Aquí nace la etiqueta que los persigue hasta hoy: el pueblo que traicionó a los incas. Pero la historia real es más incómoda. ¿Fue traición o supervivencia? ¿Fue deslealtad? ¿O una rebelión tardía contra un dominio impuesto por la fuerza? Los cañaris no destruyeron al imperio inca, pero ayudaron a empujar un edificio que ya estaba agrietado, y lo pagaron caro, porque una vez que el poder inca cayó, los españoles no respetaron alianzas ni promesas. Los antiguos aliados pasaron a ser súbditos, las tierras fueron repartidas, las tradiciones perseguidas, la identidad nuevamente amenazada. Los cañaris quedaron atrapados entre dos mundos, odiados por los incas que sobrevivieron y traicionados por los europeos a quienes ayudaron. Esta es solo la primera capa de una historia mucho más profunda, donde la traición no es un acto simple, sino una decisión desesperada tomada en medio del colapso de un imperio. En la siguiente parte vamos a entrar de lleno en la guerra civil inca, el papel exacto que jugaron los cañaris en las campañas militares, y cómo su territorio se convirtió en un campo de batalla clave que aceleró la caída del poder andino. La guerra civil inca no fue un conflicto lejano para los cañaris, fue una tormenta que estalló justo sobre sus propias tierras. Cuando Huayna Cápac murió y el imperio comenzó a dividirse entre Huáscar y Atahualpa, el norte andino se transformó en una zona estratégica vital. No era solo una disputa entre dos hermanos. Era una lucha por el control de rutas, ejércitos, recursos y pueblos sometidos. Y en medio de todo eso estaban los cañaris, observando cómo el poder que los había dominado durante generaciones empezaba a resquebrajarse desde dentro. Atahualpa, apoyado por generales experimentados como Quisquis y Chalcuchimac, utilizó el norte como base de operaciones. Sus ejércitos marcharon, acamparon y se abastecieron en territorio cañari, muchas veces sin respeto, exigiendo tributos, hombres y alimentos. La presencia constante de tropas no era protección, era ocupación. Cada paso del ejército atahualpista recordaba a los cañaris que su tierra ya no les pertenecía del todo. Por eso, cuando Huáscar buscó aliados en el norte para frenar el avance de su hermano, los cañaris vieron una oportunidad peligrosa, pero tentadora. No se trataba de lealtad ideológica al Cusco, sino de cálculo. Apoyar a Huáscar significaba debilitar al poder que los vigilaba de cerca, apostar por un equilibrio que les devolviera algo de autonomía. Los cañaris aportaron guerreros, información sobre caminos, pasos de montaña, zonas de abastecimiento. Conocían su territorio mejor que cualquier general inca. Sabían dónde un ejército podía avanzar rápido y dónde podía quedar atrapado. Esa información, en una guerra andina, valía más que miles de soldados. Pero el imperio inca ya no era el mismo de décadas atrás. Atahualpa no solo tenía un ejército más grande, tenía uno endurecido por campañas constantes. Sus generales no dudaron en aplicar una violencia ejemplar contra quienes se oponían. Cuando Huáscar fue derrotado y capturado, el castigo contra los cañaris fue inmediato y despiadado. No fue una simple reprimenda política, fue una advertencia al resto del mundo andino. Se destruyeron asentamientos, se ejecutó a líderes locales, se reforzó el control militar. La traición, real o percibida, debía pagarse con sangre. Atahualpa necesitaba demostrar que, aunque el imperio hubiese estado al borde del colapso, su autoridad ahora era absoluta. Sin embargo, esa victoria llegó demasiado tarde. La guerra civil había desgastado al imperio desde adentro. Miles de guerreros muertos, rutas interrumpidas, pueblos resentidos, estructuras administrativas debilitadas. Cuando los españoles aparecieron, no encontraron una maquinaria imperial en pleno funcionamiento, sino un gigante herido, y los cañaris lo entendieron casi de inmediato. Para ellos, los hombres barbados que avanzaban con animales desconocidos y armas extrañas no eran una amenaza inmediata, sino una carta nueva en un juego que ya conocían bien, el de sobrevivir entre poderes enfrentados. La alianza entre cañaris y españoles no fue un acto de sumisión ciega, fue pragmatismo brutal. Los cañaris ofrecieron apoyo logístico, traductores, guerreros auxiliares. Acompañaron expediciones, guiaron columnas, señalaron puntos débiles del control inca. En los relatos de la conquista del norte andino, su presencia es constante, aunque muchas veces minimizada. Sin ese apoyo local,
Los españoles habrían quedado aislados en un territorio hostil, rodeados de pueblos que conocían la guerra mucho antes de la llegada europea. Pero esta alianza tuvo un costo profundo. Los cañaris se convirtieron en un símbolo incómodo. Para los incas derrotados eran traidores. Para los españoles eran útiles, pero nunca iguales. La lógica colonial no entendía alianzas, solo dominación. Una vez que el poder inca fue destruido, los antiguos aliados indígenas dejaron de ser necesarios. Sus tierras fueron repartidas, sus comunidades reorganizadas bajo nuevas reglas, su cultura sometida a un proceso de erosión lento pero constante. La paradoja cañari es brutal. Ayudaron a derribar un imperio que los había oprimido, solo para quedar atrapados en otro sistema aún más destructivo. No hubo recompensa duradera, no hubo autonomía recuperada. Hubo supervivencia, sí, pero a un precio altísimo. Aún así, reducir su historia a la palabra traición es una simplificación cómoda que evita una pregunta incómoda. ¿Qué opciones reales tenía un pueblo sometido cuando el mundo que lo dominaba comenzaba a colapsar? Vamos a profundizar en el papel militar concreto de los cañaris durante la conquista, cómo combatieron junto a los españoles, qué tipo de guerreros eran, y cómo su participación fue clave en algunas de las campañas más decisivas del norte andino. Aquí es donde la historia se vuelve aún más cruda y reveladora. La participación militar de los cañaris junto a los españoles no fue secundaria ni simbólica. Fue decisiva en múltiples momentos de la conquista del norte andino. Los cronistas suelen mencionar números pequeños de europeos avanzando por territorios inmensos, pero lo que muchas veces queda fuera del relato épico es que esos contingentes iban acompañados por cientos, a veces miles, de guerreros indígenas aliados. Entre ellos, los cañaris ocuparon un lugar central. No solo luchaban, conocían el terreno, entendían las formas de guerra andina, y sabían cómo se movía un ejército inca cuando estaba a la defensiva. Los cañaris estaban acostumbrados a combatir en zonas montañosas, con cambios bruscos de clima, caminos estrechos, quebradas profundas y pasos elevados. Su experiencia previa contra el propio imperio inca les había enseñado a hostigar columnas, cortar suministros y atacar cuando el enemigo estaba cansado o desorganizado. Ese conocimiento fue puesto al servicio de los españoles, quienes, pese a su superioridad tecnológica en ciertos aspectos, no entendían el paisaje ni la lógica de la guerra andina. Sin aliados locales, habrían sido presas fáciles de emboscadas y bloqueos. En las marchas hacia el Cusco y en las campañas de consolidación del norte, los cañaris actuaron como exploradores adelantados. Iban por delante del grueso de la columna, detectando movimientos enemigos, avisando sobre concentraciones de tropas, señalando rutas alternativas. También cumplían una función clave como traductores y mediadores forzados con otros pueblos indígenas. Su presencia enviaba un mensaje claro. El poder inca ya no era incuestionable, y algunos de sus antiguos sometidos estaban dispuestos a combatir en su contra. Pero esta colaboración no fue homogénea ni exenta de tensiones. Los cañaris no combatían por España como concepto, combatían contra el dominio inca. Sus objetivos no siempre coincidían con los de los conquistadores. Mientras los españoles buscaban oro, control político y expansión, los cañaris buscaban seguridad, venganza y, en el mejor de los casos, un nuevo equilibrio de poder que les permitiera sobrevivir como pueblo. Esa diferencia de intereses se hizo evidente muy pronto. En varias campañas, los cañaris fueron utilizados como fuerza de choque. Iban al frente, absorbían el impacto inicial, sufrían las mayores bajas. Los españoles protegían a sus hombres y caballos, conscientes de su valor estratégico, mientras los aliados indígenas eran vistos como recursos reemplazables. Aún así, los cañaris persistieron. Para ellos, cada derrota infligida a los incas era una herida menos en su propia historia de sometimiento. Hay registros de enfrentamientos particularmente duros, donde los cañaris lucharon contra ejércitos incas formados por pueblos vecinos, algunos de los cuales habían sido aliados del Cusco durante décadas. Estas batallas no fueron simples choques militares. Fueron guerras civiles ampliadas. Conflictos entre indígenas donde las lealtades se habían vuelto fragmentadas y dolorosas. Hermanos culturales enfrentándose en bandos opuestos, empujados por un colapso imperial que nadie podía controlar del todo. Con el paso del tiempo,
Los cañaris comenzaron a notar que el nuevo orden no traía la libertad prometida, sino una dominación distinta. Las encomiendas, los tributos coloniales, la imposición religiosa y la reconfiguración de los asentamientos afectaron directamente su modo de vida. Muchos cañaris fueron trasladados forzosamente a otras regiones, utilizados como mano de obra o como auxiliares en nuevas campañas. Su identidad empezó a diluirse en un sistema que no reconocía alianzas pasadas ni sacrificios compartidos. Sin embargo, incluso en ese contexto adverso, los cañaris dejaron una huella profunda. Su papel en la caída del poder inca en el norte es innegable. Fueron actores conscientes dentro de una coyuntura histórica extrema, no simples víctimas pasivas ni traidores sin causa. Tomaron decisiones duras en un escenario donde todas las opciones implicaban pérdidas. Y aunque la historia posterior no les dio la razón, su elección marcó el curso de los acontecimientos de forma irreversible, abordando las consecuencias a largo plazo. ¿Cómo fueron vistos los cañaris en la memoria histórica? ¿Qué quedó de su cultura tras la conquista y por qué, siglos después, su nombre sigue generando incomodidad, debate y silencios? Ahí está la clave para entender por qué esta historia sigue siendo tan poderosa. Con el avance definitivo del dominio español, la historia de los cañaris entró en una zona gris, incómoda, muchas veces silenciada. Aquellos que habían combatido contra el poder del Cusco no fueron recompensados como esperaban. La corona no distinguió entre aliados y vencidos cuando llegó el momento de organizar el nuevo orden colonial. Para los funcionarios reales, los cañaris eran, ante todo, indígenas sometidos, sujetos a tributo, trabajo forzado y evangelización. Muchos asentamientos cañaris fueron reorganizados, fragmentados o directamente desplazados. Familias enteras fueron enviadas lejos de sus tierras originales, utilizadas como yanaconas o trasladadas a zonas estratégicas donde se necesitaba mano de obra fiel. Este desarraigo debilitó estructuras comunitarias antiguas, rompió linajes y erosionó tradiciones transmitidas por generaciones. La lengua, los rituales y la memoria colectiva comenzaron a mezclarse con imposiciones externas, dando lugar a una identidad golpeada pero persistente. En la memoria indígena andina, los cañaris quedaron marcados por una etiqueta difícil de borrar. Para muchos pueblos, fueron recordados como quienes se alinearon con los extranjeros. Para otros, como quienes se atrevieron a romper el orden imperial cuando parecía eterno. Esa ambigüedad ha acompañado su nombre hasta hoy. No encajan fácilmente en los relatos heroicos ni en las narrativas de resistencia pura. Su historia obliga a mirar la conquista no como un enfrentamiento simple entre dos bandos, sino como un colapso complejo donde los pueblos tomaron decisiones bajo presión extrema. Los cronistas españoles, por su parte, los mencionaron con cierta utilidad estratégica, pero rara vez con respeto profundo. Una vez cumplida su función militar, dejaron de ser protagonistas y pasaron a ser cifras, nombres dispersos en documentos administrativos. Sin embargo, en los relatos orales y en la memoria local, los cañaris siguieron existiendo como pueblo, adaptándose, resistiendo de formas menos visibles, sobreviviendo en los márgenes del nuevo mundo colonial. La historia de los cañaris muestra que la conquista de los Andes no fue una simple historia de vencedores y vencidos, sino una sucesión de decisiones humanas tomadas en un contexto de violencia, miedo y esperanza. No lucharon por traición, lucharon por supervivencia. No eligieron el lado más fuerte por ambición, sino porque el imperio inca ya había dejado cicatrices profundas en su tierra. Cuando el orden se quebró, eligieron el camino que creyeron menos destructivo para su gente. Hoy, al mirar atrás, su historia incomoda porque rompe los relatos simples. Obliga a aceptar que la historia no siempre ofrece héroes perfectos ni villanos absolutos. Los cañaris fueron un pueblo atrapado entre dos poderes inmensos, y su elección cambió el destino de los Andes para siempre. Comprenderlos no es justificar la conquista, sino reconocer que, en medio del derrumbe de un imperio y la llegada de otro, hubo pueblos que intentaron, a su manera, seguir existiendo.